¿Por qué estamos leyendo Proverbios? Porque todos queremos la sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? Pregúntale al vecino. ¿Quieres ser sabio? ¿De veras quieres ser sabio? Ok, entonces todos queremos ser sabios. El principio de la humanidad. Piensa desde el mero principio. Adán y Eva. ¿Por qué fueron engañados? ¿Por qué cayeron en pecado? ¿Por qué desobedecieron a Dios? Porque querían ser sabios, porque pensaron que haciendo su propia decisión iban a obtener una sabiduría que no tenían. Y en la humanidad casi todo mundo queremos ser sabios. La mayoría de los líderes quieren que su equipo de trabajo sean personas sabias. La mayoría de las personas quieren que sus líderes sean sabios. La mayoría de los padres quieren que sus hijos sean sabios. La mayoría de los hijos quieren que sus padres sean sabios. Si tienes una pareja, tú quieres que tu pareja sea sabio y tu pareja quiere que tú seas sabio. Entonces, acordamos que todos estamos buscando la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces, sin ni siquiera conocer proverbios o conocer lo que la Biblia dice de sabiduría, ¿por qué la gente busca la sabiduría? Porque la sabiduría te ofrece una manera de vivir mejor, te ofrece una vida exitosa. Bíblicamente, la sabiduría, cuando la accesamos, nos ayuda a entender mejor el universo y nos ayuda a disfrutar la vida de una manera mejor. Porque nos revela la voluntad de Dios, nos revela los caminos de Dios y nos revela cómo podemos nosotros participar en estos caminos. Ahora, la buena noticia es de que Dios ha puesto la sabiduría disponible para todos nosotros. Nuestro Dios es tan generoso, tan bueno, Él nunca ha dicho, yo voy a ser el único sabio. No, Él desde el principio la hizo accesible para los humanos. Entonces nosotros podemos participar de ella. Y cuando participamos de la sabiduría, no solamente nos da una habilidad de mirar el mundo, de mirar el universo, la vida, el orden con el que el universo ha sido creado con los ojos de Dios, pero también la sabiduría nos transforma. La sabiduría nos transforma a ser más como Cristo. Y algo que quizá tú no has considerado, muchas personas, yo inclusive hace tiempo estuve allí, algo que muchos no consideramos hasta que se nos enseña la mayoría de veces, es de que la sabiduría no solamente nos invita a vivir bajo los principios de Dios, pero nos invita a entender el plan de redención que Dios tiene para nosotros. El libro de Proverbios, no sé si has puesto atención, el libro de Proverbios no solamente nos va a dar principios buenos para aplicar en nuestra vida, pero el libro de Proverbios también nos va a ayudar a ver y a seguir a Jesús. ¿Sabías esto? ¿Sabías que Proverbios habla acerca de Jesús, habla acerca del Evangelio, nos apunta acerca del plan de redención de Dios? En 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que el Antiguo Testamento, incluyendo los Proverbios, te dan sabiduría para obtener la salvación. 2 de Timoteo 3:15, este es Pablo hablándole a Timoteo. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Estamos hablando del Antiguo Testamento, incluyendo Proverbios. Y dice, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene al confiar en Cristo Jesús. Entonces, aún Proverbios nos puede dar sabiduría para recibir la salvación de Cristo. ¿Acaso no es maravilloso? Y el día de hoy, la mayor parte de este mensaje, nos vamos a enfocar en ver algunas comparaciones de la sabiduría personificada en Cristo Jesús.
Primero que nada, déjame leerte este versículo, uno de mis favoritos acerca de sabiduría. Colosenses 2:3 dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres conocer la sabiduría? ¿Quieres tener conocimiento? Conoce a Cristo, conoce a Jesús. Ok, entonces hemos estudiado en los mensajes anteriores que en el Antiguo Testamento la sabiduría se enfatiza con el temor del Señor. ¿Te acuerdas? Todo un mensaje hablamos acerca del temor del Señor. El temor del Señor lo resumimos en comenzar con Dios y conocer a Dios. Comenzar con Dios significa que todo tu cosmovisión, la percepción del mundo que tú vas a tener va a empezar con Dios. Dios como creador, Dios como el que ordenó todas las cosas. Y una vez que estás en ese camino, después el siguiente paso es conocer a Dios. Y conocer a Dios tiene que ver con confiar en Él, con amarlo, con enamorarte de Él, con quererlo agradar, querer estar cerca de Él, querer seguir su voz, sus instrucciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de la sabiduría, el mayor énfasis es en el temor del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la sabiduría, ahora el énfasis está en Cristo. Después, en el Antiguo Testamento, la sabiduría se personifica como un atributo de Dios, una cualidad que Dios tiene y la comparte a los humanos. En el Nuevo Testamento, la sabiduría se personifica en Cristo Jesús. Y te voy a dar algunos puntos en comparación. Y si tú has estado leyendo los proverbios, esto va a tener un poquito de más sentido. Ok, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de aquello. Ahora puedo ver las cosas diferentes. Porque proverbios, una vez más, no solamente nos dan principios en cómo vivir una vida mejor. ¿Cuántos han aprendido algo acerca de proverbios? ¿Ok? ¿Verdad? Es buenísimo, un recordatorio de, hey, cuida cómo hablas tus palabras. Me gusta un proverbio, todavía no llegamos a él, uno que dice que un saludo en la mañana no es bueno. Y eso es como que tú puedes tener la mejor intención de ir y saludar a la gente, de bendecirla, pero si lo haces en el tiempo erróneo, cuando la gente todavía no se ha tomado el café o se han acabado el café, ya lo echaste a perder. Entonces, Proverbios nos muestra que no solamente se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo correcto en el tiempo correcto, con la gente correcta, en el lugar correcto. Es tantas cosas que hemos aprendido a través de Proverbios. En ser generosos, en tratar bien a las personas, en no ser perezosos, tanto que tenemos que hablar acerca de proverbios. Pero en el Antiguo Testamento, la sabiduría, más bien en Proverbios, en el libro de Proverbios, nos da a entender que la sabiduría empieza con Dios, en Cristo, y termina con Cristo. ¿Okay? No vas a encontrar sabiduría más allá de Jesús. Una vez que encuentras a Jesús, Él es la fuente de sabiduría. Tú no puedes encontrar sabiduría fuera de Dios. Tú no puedes decir, ok, ya conocí a Jesús, ahora quiero más sabiduría y te vas a buscarla fuera de Jesús. No existe tal cosa. Jesús es el principio y el final de la sabiduría. En Él habita toda la sabiduría. Otro punto es de que la sabiduría se cumple en Jesús. Para ser sabio, en Proverbios hemos visto que no solamente se trata de tener conocimiento. Conocimiento es una cosa, conocimiento es información, son los hechos, son las estadísticas. Pero no se trata solamente de tener conocimiento, se trata de tener entendimiento y se trata de tener discernimiento y prudencia y justicia y juicio y equidad. Y al final de cuentas, Proverbios nos invita a buscar a la sabiduría como un enamorado busca a su amante o a su novia, ¿verdad? Y tiene que ver con que
La sabiduría es una persona y esta persona se llama Jesús. Proverbios nos invita a buscar la sabiduría como una persona. Para ser sabio necesitamos tener una relación personal con la sabiduría. Di conmigo, una relación personal. Tú no puedes solamente conocer algo de lejos, tú tienes que conocerlo personalmente. Y la sabiduría, una vez más, es una persona, es Jesucristo. Otro punto es de que la sabiduría sustenta la creación. En Proverbios hemos leído que la sabiduría, de hecho vamos a leer estos versículos bien rápido. Tengo muchos versículos que quiero que leamos el día de hoy. Proverbios 8, versículo 27 en adelante. Dice, cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo presente. Esta es la sabiduría. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no sobrepasaran su orden, cuando estableció los cimientos en la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando toda su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que creó, y eso es lo que me encanta. Me regocijaba en el género humano. Dios mismo dice que la sabiduría fue la que sustenta la creación. La sabiduría es lo que ayudó a que este mundo fuera creado. Y después puedes leer Proverbios 3, 19, 20. También habla acerca de la sabiduría. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, esto es Proverbios, hablando de la sabiduría, y vemos la comparación ahora con la persona de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, en el principio ya existía el verbo. Ahora, con el permiso de ustedes, voy a, en lugar de decir verbo o la palabra, dependiendo de la versión, voy a decir sabiduría, ¿ok? Dice, en el principio ya existía la sabiduría, y la sabiduría estaba con Dios, y la sabiduría era Dios. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que ha sido creado llegó a existir. ¿Te das cuenta la comparación? Cristo personifica la sabiduría de Dios. Y entonces esto nos lleva una vez más al temor del Señor. Si tú quieres operar en la sabiduría, si quieres operar en el temor del Señor, tú tienes que comenzar con Dios. Desde el principio de la creación, Dios. En el principio, Dios. Y ahora Cristo no solamente lo conocemos no solamente como el Creador, sino como el Señor del universo. Amén. Después, otro punto, la sabiduría te puede salvar. ¿Cuántos han leído diferentes proverbios donde dice que la sabiduría te puede salvar de las malas influencias? Hijo, sigue mis enseñanzas, sigue la sabiduría, te salvará de la mujer adúltera, te salvará de los malvados cuando te llamen y te digan, vente con nosotros, vamos a hacer artimañas. Y la sabiduría te salva de malas influencias. Otros proverbios nos dicen que la sabiduría nos salva de problemas. El sabio ve el peligro y se esconde, ¿verdad? Te salva de peligro, te salva de enfermedades. La sabiduría te da salud a tus huesos y a toda tu carne. La sabiduría te salva de problemas, de malas influencias, de errores, de escasez, de temor. ¿Cuántos han leído esos proverbios de que tú estarás seguro en la noche y te acostarás y te dormirás y tu sueño será grande? La sabiduría te salva del temor, de la ansiedad, de la preocupación. Y Cristo no solamente nos salva de todas esas cosas, Cristo además nos ofrece salvación eterna para nuestras almas. Amén. Entonces estamos viendo la semejanza de la sabiduría con referencia a Cristo. La sabiduría nos invita a seguir sus instrucciones. ¿Cuántos hemos leído en Proverbios? Escucha, hijo mío, mis enseñanzas, no te apartes de mis caminos, atalas en tu corazón, ¿verdad? Guarda mis enseñanzas, sigue mis instrucciones. La sabiduría clama, hey, vente por aquí, sigue mis instrucciones.
¿Y sabías que Jesús, el Hijo de Dios, siguió todas las instrucciones de Proverbios? Él es el fiel israelita, Él es el buen vecino, Él es el buen amigo, Él es el gobernador justo, Él es el buen vecino, el buen padre. Cristo es el único humano que ha seguido todas las instrucciones de la sabiduría y ahora Él nos muestra el camino. Y al final de la historia, al final del libro, Él se casa con la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces, Cristo representa la sabiduría. En Isaías 11, versículo del 1 al 2, hay una profecía acerca de Jesús. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Entonces ya estaba profetizado que Jesús iba a venir y Él iba a personificar en carne y sangre lo que es sabiduría, caminar en la sabiduría, operar en sabiduría y darnos el ejemplo, mostrarnos, hey, sí se puede, Él lo pudo. Ahora nosotros en Cristo podemos operar en sabiduría, podemos recibirla, podemos operar en ello, teniendo revelación, teniendo entendimiento, comprensión espiritual. Son las oraciones que vemos en Efesios, donde dice que oro que tengas espíritu de sabiduría y de revelación de conocimiento, y que tus ojos sean abiertos y que puedas ver. Ahora está disponible para nosotros gracias a Jesús. Otra comparación es de que la sabiduría nos invita a escoger el camino de la vida. Y de la misma manera, Jesús nos llama a escoger entre dos caminos. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que entran. Entonces, así como la sabiduría nos dice, hey, vente por este camino, Jesús nos dice, vente por este camino. Otra comparación es de que la sabiduría nos provee vida. Proverbios 3, 16 y 10, versículo 16 y 18 dice, en la mano derecha te ofrece larga vida, en la izquierda honor y riquezas. ¿Quién no quiere sabiduría, verdad? Dice, ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. ¿Y qué encontramos en Cristo? Que Cristo no solamente nos ofrece vida, nos ofrece una vida abundante y nos ofrece vida eterna. Vida eterna. Entonces, una vez más, la comparación de cómo Cristo personifica la sabiduría. Salomón en Proverbios 3:3, donde te mencionaba que dice, escucha mis enseñanzas, dice, átalas, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces Proverbios nos invita a escribir las enseñanzas, las instrucciones en la tabla de nuestro corazón. Pero Jesús viene y dice, yo las voy a escribir en tu corazón a través de mi espíritu. En 2 Corintios 3:3, la palabra nos dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne, en los corazones. Qué bendición que ahora el Espíritu de Dios ha escrito su palabra, su sabiduría en tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, la sabiduría de Dios habita en tu espíritu. Lo único que necesitamos hacer es renovar nuestra mente, escuchar la voz del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, porque toda la sabiduría que necesitas allí está, escrita en tu corazón. Solamente a través
Solamente a través del nuevo nacimiento es que podemos operar verdaderamente en el temor del Señor. Comenzar con Dios, conocerlo a Dios. 1 Corintios 8, versículo 6, me encanta. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios. Estamos comenzando con Dios. Dice, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Comenzamos con Dios y conocemos a Dios. Dice, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Esto es el temor del Señor, de que para mí todo empieza con Dios, Dios el Padre, y toda la vida involucra a Cristo Jesús. Esto conozco, esto creo, esto vivo. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Ahora es bien fácil decirlo y proclamarlo, especialmente el domingo en la iglesia. Pero el chiste es, el día de mañana, cuando suena el despertador, vas a vivir bajo los principios de la sabiduría. Despiértate, tú que duermes, oh perezoso. Me someto a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y cuando vas a tomar el desayuno, vas a hacer decisiones sabias para alimentar el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y cuando le vas a hablar a tus hijos y a tus hijas, vas a usar palabras de vida o palabras de muerte y de desesperación. Y apúrate, ¿ok? Entonces, el chiste es, para mí, solamente hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y en el cual vivimos. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio de Él vivo. De veras vivo en ese señorío de Cristo. Ahí está el reto y ahí está la aventura. Seguir creciendo, haciendo a Cristo nuestro Señor en cada área de nuestra vida. Cristo es el Señor de mi rutina. Cristo es el Señor de mi estilo de manejo. Estas son confesiones de fe, ¿ok? Cristo es el Señor de mis palabras. Me estoy comprometiendo mucho con esta predicación. Cristo es el Señor tú añádele allí. Ok, me estoy atando con mis palabras. Proverbios 30, es otra comparación. Esta se me hizo súper interesante cuando la escuché, cuando la aprendí. En Proverbios 30, este proverbio todavía no lo leemos, este va a ser a final de la semana. Proverbios 30, versículo 4. De hecho, empieza el capítulo 30 de Proverbios hablando del rey Agur, creo que se llama. Y este rey, quién sabe de dónde es, no es uno de los reyes de Israel. Y tiene toda una explicación de quién puede ser este rey, pero no me voy a meter en eso ahorita. Y está diciendo este rey que él no se considera muy sabio. Sin embargo, sus palabras están en el libro de Proverbios. O sea que probablemente sí era un poco sabio. Pero muchas veces el no considerarte sabio es sabiduría. Y el considerarte muy sabio es necedad. Entonces, quizá estaba siendo humilde, no lo sabemos. Pero él dice, yo no soy muy sabio. De hecho, él dice, yo soy un torpe, ¿verdad? Dependiendo de la versión que leas. Y después hace algunas preguntas muy interesantes. Proverbios 34 dice, ¿quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. Y entonces, esto es Proverbios, hablándonos de la sabiduría. Y en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, encontramos que en una noche, uno de los fariseos que creía en Jesús, pero era de esos fans secretos, no quería que nadie supiera que creía en Jesús. Estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo viene en la noche cuando todo el mundo ya está dormido, ¿verdad? Para que nadie lo vea. Y viene a hablar con Jesús y le dice, Jesús,
yo creo que tú eres el Mesías por todos los milagros que haces. Y Jesús empieza a tener una conversación con Nicodemo, uno de los fariseos. Él conocía proverbios, seguramente lo sabía de memoria todo. Y le dice Jesús: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le contesta un poco sarcástico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que voy a volver a nacer del vientre de mi madre? No te lo imagines. Está sacándole, ¿verdad? Y Jesús le vuelve a insistir: Nicodemo, estamos hablando de cosas espirituales, hay cosas carnales y otras cosas espirituales. Es necesario nacer del Espíritu. Y total que están en esta conversación y Nicodemo no le halla o no quiere reconocer. Y Jesús le dice algo súper interesante. Vamos a leer este versículo. A ver, Juan 3:13. Le dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. ¡Wow! Nicodemo sabía exactamente de lo que le estaba hablando. Estás hablando de proverbios. ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? Dime el nombre de su hijo. Y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, aquí estoy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la persona de la sabiduría. Y algo que también me gusta en cuanto a referencia a este proverbio es de que cuando estás en medio de cualquier situación es difícil entenderlo todo. Pero cuando estás, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿okay? Muchas veces los referees no pueden decir, penal o cualquier cosa, porque se perdieron eso, porque andaban viendo por aquí, ¿verdad? Pero cuando está la cámara arriba y la cámara lo ve casi todo al mismo tiempo, entonces puedes decir: no, sí, esto era una falta, era penal o lo que tú seas. ¿Por qué? Porque cuando estás desde arriba lo puedes ver todo mucho mejor. Y es por eso que la sabiduría es referencia con que solamente el que está arriba puede conocerlo todo, y descendió y ahora volvió a ascender. Estamos hablando de Cristo. Y si tú has estado un poquito frustrado, si tú conoces la historia de Salomón es el que escribió la mayoría de estos proverbios. Si tú conoces un poco de su historia, Salomón fue un rey de Israel, el hijo del rey David. Y Salomón empezó su reinado muy joven, y el rey David le puso un estándar súper alto, ¿verdad? Le dijo: Salomón, tienes que hacer esto y aquello, y tienes que construir el templo de Dios, y tienes que guiar con justicia, y tienes que hacer eso, y tienes que encargarte de mis enemigos. Yo prometí no matarlos, pero no dije que tú no los podías matar. Okay. Y le empieza a dar toda una lista, y ya me imagino como un hijo, ¿verdad? Así como que, wow, esto es un gran paquete. ¿Y qué hace Salomón? Salomón va y ora a Dios y le dice: Dios, necesito tu sabiduría. Y Dios le dice: la tienes, porque ¿qué dice la palabra? Que cuando pedimos la sabiduría, Dios nos las da, nunca la detiene. Y no solamente nos da sabiduría, la sabiduría viene con larga vida, con riquezas, con honra. Y entonces Salomón recibe sabiduría de Dios. Salomón recibe sabiduría de Dios y empieza a juzgar con justicia, con equidad. Empieza a hacer cosas maravillosas. Reyes de otros países venían a ver si era cierto que este hombre era tan sabio. Y entonces Salomón, al principio de su historia, representa la humanidad en unidad con Dios. Adán y Eva, antes del pecado, cuando estaban en relación con Dios y podían operar con la sabiduría divina, con la sabiduría divina. Pero algo bien interesante que podemos aprender en la vida de Salomón y en la vida de la humanidad es de que una vez que tú te apartas del temor del Señor, no importa cuánta sabiduría hubieras obtenido o cuánto entendimiento tenías,
Apartarse del temor del Señor abre la puerta a que seas engañado, a que andes en tu propia sabiduría, a que empieces a sacar tus propias definiciones, a que empieces a sacar tus propias conclusiones. Y entonces, tristemente, lo que vemos en la vida de Salomón al final de sus días es de que él, a pesar de que empezó con toda la sabiduría de Dios, terminó bien apartado de Dios, terminó bien apartado de caminar en los caminos del Señor. Empezó a promover la idolatría, vivió una vida no moral rectamente. Entonces, todos nosotros, te digo, esa es la historia de la humanidad, donde todos podemos, tú ahorita, en cualquier área de tu vida, tú puedes recibir sabiduría de Dios, entender la situación, entender por qué tu hijo está batallando depresión, entender por qué el jefe te sigue tratando de esa manera. Ok, no lo tomas personal, sabes que algo más anda batallando este jefe y voy a tener paciencia con él. Entender por qué tu situación económica no está muy bien. Ok, quizá necesitas dejar de gastar tanto en las películas, ¿verdad? Dios te puede dar sabiduría en muchas áreas. Mientras andamos caminando, conociendo a Dios, amándolo, confiando en Él, más sabiduría va a venir y más entendimiento y más percepción y más discernimiento. Pero en cuanto empezamos a andar por nuestros propios caminos, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia sabiduría. Si nos empezamos, ok, ya esto ya me la sé, ok, ahora ya sé cómo hacer esto, y empezamos un poquito a alejarnos de nuestra dependencia de Dios, entonces somos vulnerables a ser engañados, somos vulnerables como Adán y Eva a pensar que, ok, quizá de esta manera voy a ser más sabio. No, acuérdate, no hay sabiduría fuera de Cristo. No hay sabiduría. Si tú piensas que Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, pero a lo mejor si lo hago de esta manera, no. Si quieres los resultados que Dios te promete, tú tienes que acatarte a sus principios. Inténtalo por tu manera, me cuentas cómo te fue. Inténtalo. Y siempre vamos a estar entre esa tensión de que, ok, ya recibiste sabiduría, ya recibiste entendimiento, pero aplícala continuando en el temor del Señor. Y te digo, la historia de Salomón es como una analogía de la naturaleza humana. Y algo que me encanta es de que la historia de Salomón representa la naturaleza humana y no nos da mucha esperanza, ¿verdad? Empezamos bien y podemos terminar con una naturaleza caída. Pero ¿qué sucede? Necesitamos a alguien mejor que Salomón. Necesitamos uno mayor que Salomón. ¿Y qué dice Jesús? Lucas 11:31 dice, uno mayor que Salomón está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que ahora nos basamos en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo abrió la puerta, nos muestra el camino y nos dice ahora, conmigo tú puedes operar en sabiduría. Y lo que te mencionaba al principio de la historia, de que Proverbios nos apunta a la redención, nos apunta al Evangelio. En el Nuevo Testamento, el enfoque de la sabiduría, en el Antiguo Testamento otra vez, el enfoque de la sabiduría es el temor del Señor, pero en el Nuevo Testamento el enfoque de la sabiduría ahora tiene que ver con la obra redentora de Jesús, con su muerte y con su resurrección. Creo que tenemos tiempo, nos vamos a apurar porque tengo muchos versículos que quiero leerte. Vamos a hacerlo. Es que tienes que escucharlo. 1 Corintios 1, versículo 18 al 41. Ok, ¿cuántos tienen oídos que oyen? Dice, me explico.
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Esto está bien bueno. Me encanta la astucia con la que la palabra de Dios habla, ¿verdad? Y esos eruditos, esos científicos, esos que tienen doctorado, maestrías, dice, vamos a comparar la sabiduría que tienes con la sabiduría de Dios. Versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Acuérdate, hay sabiduría humana, hay sabiduría terrenal, hay sabiduría demoníaca y hay sabiduría divina. Y estamos hablando de la sabiduría divina, es lo que todos queremos. Dice, Dios dispuso que no lo conociéramos mediante la sabiduría humana. Tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean judíos, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En un momento te explico un poquito de qué estamos hablando. Dice, hermanos, considero su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. ¿Cuántos dicen? Ajá, yo. No muchos somos sabios. ¿Qué hace una mujer aquí que ni siquiera puede hablar bien el inglés predicando la palabra de Dios? Si tú me evalúas con la sabiduría humana, no soy muy sabia. Dice, hermanos, no muchos de ustedes son sabios según los criterios de la sabiduría humana. Tampoco son muchos los poderosos. ¿Cuántos aquí tenemos bien poderosos, influenciantes? No muchos, o quizá ninguno. A menos en Instagram te sientes un influenciante. Te la pasamos. Dice, tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Pero gracias a Dios, pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, de quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, yo no, ¿verdad? Pero imagínate que yo podría llamar a todos los eruditos de diferentes naciones, las personas más sabias, los que tienen más conocimiento intelectual, los que conocen de la ciencia, de la filosofía, poner a los mejores de los mejores, los que tienen un alto coeficiente mental, ¿verdad? Y ponerlos a todos y decir, ¿cómo podemos salvar la humanidad? Porque la humanidad necesita ayuda, la humanidad está descarriada, la humanidad necesita salvación. Vamos a poner un plan para salvar a la humanidad. Y muchos podrían decir, tenemos que solucionar el problema de la pobreza y la corrupción y la injusticia. Y podríamos hacer todo un plan, y eso es sabiduría humana. Buenas intenciones, buenas ideas. Pero Dios viene y dice, este es mi plan
para salvar a la humanidad. Mi hijo, ser divino, se va a convertir en carne. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No, necesitamos un superhéroe, necesitamos un Avenger, ¿verdad? Necesitamos alguien con poderes sobrenaturales. Esa es la sabiduría de Dios. Este hombre divino va a venir, dejar todos sus poderes, dejar su divinidad y convertirse en un humano de carne y hueso. ¿Cuántos dirían, esto es una locura? Esto es una tontería. No le veo nada de sabiduría en esto. Y después no solamente eso, sino que este Mesías, este Salvador, va a morir crucificado como un criminal. ¿Cuántos dicen, gran plan Dios? No, ya me sorprendes. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Todos diríamos, eso es lo más ridículo que he escuchado. ¿Por qué vas a permitir que alguien que tiene estos poderes los deje y después venga y después muera? ¿Qué vas a ganar con esa muerte? Y después no solamente una muerte honorable donde se le reverencia, no, una muerte de criminales donde la gente está asqueada de él, donde es abandonado, es humillado. Eso es la sabiduría de Dios. Y después dice, y después este Mesías va a resucitar por sí mismo. No, aquí está la locura de locuras. ¿Cómo es posible que una persona humana va a resucitar por sí misma después de que muera? ¿Acaso no es locura? ¿Acaso no es una locura a la mente humana? Tú dices, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? Pero acuérdate, el que está arriba, el que vive en los cielos, él puede verlo todo. Y Dios entendió que el problema de la humanidad no es un problema humano, es un problema espiritual. Y el problema espiritual solamente podía solucionarse espiritualmente. Y espiritualmente significa que alguien necesitaba tomar el castigo, el precio por el pecado y llevarlo al infierno donde necesita ser juzgado. Y una vez que es juzgado, la humanidad tiene la esperanza de poder vivir en una nueva naturaleza, como hijos de Dios. Pero para el mundo esto es una locura. Pero para nosotros el mensaje del Evangelio es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Es un plan divino, es un plan que lo cubre todo. Es un plan que trae solución en todas las áreas. Es un plan que ofrece la vida, que ofrece todas las recompensas que la sabiduría nos ofrece. En el capítulo 2, no te voy a leer todo el capítulo, pero al principio del capítulo, 1 Corintios 2, Pablo dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el ministerio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y a Él crucificado. ¿Quieres ser sabio? Solamente enfoca tu vida en la verdad de Jesucristo y su obra redentora, su crucifixión. ¿Qué significa? Esto te va a abrir los ojos de tu entendimiento para que veas más allá de los problemas, que veas más allá de las soluciones que tu mente natural puede obtener, porque vas a poder ver a través de la dimensión espiritual, porque ahora tú puedes entender con la sabiduría de Dios. Versículo 3, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias o elocuentes, sino con la demostración del Espíritu de Dios. Dice, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Nosotros no queremos la sabiduría humana. La sabiduría humana va a estar en nosotros, porque la sabiduría humana va a ser mejorada con la sabiduría de Dios. Pero no queremos basarnos en la sabiduría humana. Queremos habitar en el temor del Señor, y esto sobrepasa la sabiduría humana. Último versículo, últimos 2 versículos. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! Entonces ahora vemos que Cristo personifica la sabiduría de Dios. ¿Quieres operar en sabiduría? Desarrolla tu relación con Jesucristo, desarrolla tu relación con Él. Conoce el amor del Padre, recibe tu identidad a través de quien Dios dice que eres. Esto te va a hacer sabio. Tú no necesitas tener conocimiento natural para entender las cosas con ojos del Espíritu. Tú puedes ser sabio con el conocimiento de Dios, aunque no tengas las palabras elocuentes, aunque no tengas el título de la universidad, aunque no tengas una maestría, un doctorado. Tú puedes discernir con los ojos de la sabiduría y puedes operar en sabiduría y puedes hablar palabras de sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Que muchas veces una persona sabia es más valiosa que todo un ejército en una ciudad. ¿Por qué? Porque tú vives seguro, en comunión con Dios, y Él te guía, Él guía tus pasos. Y no solamente tú te beneficias de esa sabiduría, ahora tú puedes beneficiar a otros y puedes guiar a otros y puedes aconsejar a otros y puedes ser un buen ejemplo para otros. ¿Cómo? Solamente con tu relación con Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo representa la sabiduría de Dios. Con Él empieza la sabiduría y con Él se cumple la sabiduría. ¿Y cómo podemos desarrollar nuestra relación con Él? Continuamente. No se trata de religiosidad, no se trata de tantas horas leer proverbios, tantas horas orar. No se trata de eso, se trata de vivir con Él. En todo tiempo, reconócelo en todos tus caminos. Ten comunión con Él. Ora en el Espíritu. La Biblia nos dice que cuando oramos en el Espíritu, estamos orando los misterios de la sabiduría de Dios. Oras en el Espíritu y tú ni siquiera sabes lo que estás orando, pero al rato, cuando necesitas una respuesta, ahí está. Estás, porque ya estabas, ¿verdad?, orando esos misterios de sabiduría. ¿Cómo operamos en sabiduría ahora como la iglesia de Dios? La primera parte empieza en nutriendo, viviendo en una relación activa con Jesucristo, con su Espíritu, con su palabra. Amén. Y hay más maneras en que podemos hacerlo y esto va a ser el próximo domingo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por revelarnos a Jesucristo. Gracias, Dios, por escoger a los que no éramos sabios para que seamos ahora sabios. Gracias, Padre, de que no necesitamos tener un estatus social, no necesitamos tener una educación, no necesitamos ser de diferente pedigrí, de diferente familia, diferente nacionalidad, lugar. Padre, en Cristo podemos ser sabios. En Cristo podemos recibir la sabiduría de Dios. En Cristo podemos operar con la sabiduría de Dios. Y Padre, en este día, con este entendimiento, con este conocimiento, nos comprometemos a caminar en los caminos de sabiduría. Nos comprometemos a nutrir, a cultivar nuestra relación con nuestro Salvador. Y te damos gracias, Dios, de que este plan tan loco a la mente humana es el plan perfecto para salvarnos. Gracias, Padre. Levanta tus manos, dale gracias a Dios por su loco plan que tuvo,
de salvarnos. Padre, gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz. Gracias, Jesús, por haber resucitado. Gracias, Jesús, por caminar cada día, cada momento en los pasos en el camino de la sabiduría. Gracias, Jesús, que tú no te desviaste como Salomón. Gracias, Jesús, que tú no desobedeciste como Adán. Gracias, Jesús, de que tú te mantuviste fiel, caminando en cada aspecto de la sabiduría, y con ello obtuviste nuestra salvación. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, y ahora podemos entender tu plan perfecto. Podemos recibir tu plan perfecto y podemos vivir una vida en comunión contigo, en tu familia, con tu presencia, con tus bondades, con tus bendiciones. Gracias, 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 que Cristo Jesús es sabiduría y poder de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.